Bueno, como les había dicho, la teoría cinética molecular, nosotros habíamos visto que hablaba de todos los estados, sólidos, líquidos y gaseosos, pero en este caso solamente vamos a hablar de los gases. La teoría cinética molecular de la materia explica que los gases están formados por un gran número de partículas tan pequeñas que no se pueden ver ni con el microscopio más potente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en realidad los gases, igual los sólidos y los líquidos, están formados por partículas muy, muy, muy pequeñas, ¿sí? Que nosotros no los podemos distinguir. Era lo que nosotros dibujábamos como bolitas. Estas partículas, o sea, estas bolitas, están siempre en movimiento. Y a medida que aumenta la temperatura, estas se van a mover más, ¿sí? ¿Se acuerdan esto lo habíamos visto? Sí. Sí, por ejemplo, en el estado sólido, ¿estaban como? ¿Juntas o separadas? Juntos. Bien. Y si yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que pasaba? Estas estaban juntitas, ¿qué empiezan a hacer? Se empiezan A separarse. Bien, se empiezan a calentar, se empiezan a separar. O sea que empiezan a obtener energía cinética, se llama. Energía cinética es la energía del movimiento. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, aumenta este movimiento. También podemos decir que los gases se pueden mover libremente porque las fuerzas que las mantienen unidas son muy pequeñas. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de dos fuerzas? Fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Si acá en los gases están separadas, muy separadas las partículas, ¿qué tendrán? ¿Fuerzas de atracción o fuerzas de repulsión? Las de atracción eran las que hacían que estén juntas. La de repulsión hacía que estén separadas. ¿Cómo? Repulsión. Muy bien. Tienen mucha fuerza, sí, de repulsión, pero no tienen fuerza de atracción. Por eso es que se pueden mover por todos lados. Otra cosa es que los gases adoptan la forma del recipiente que están ocupando, ¿sí? La forma del vaso, la forma de la jarra, la forma de la habitación, el gas que estamos respirando, ¿sí? O sea, obtiene la forma que lo contiene. También dice que las grandes distancias hacen que los gases se puedan comprimir fácilmente. ¿Qué es comprimir? Que todas las partículas se junten. Muy bien. O sea, el gas solo puedo, ¿cómo? ¿Qué lo puedo hacer? Apretar. Bien, lo puedo aplastar, apretar, comprimir, eso significa. Dice que la presión de un gas se debe a los choques de las partículas del mismo contra las paredes que lo contienen. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si yo lo aprieto, ¿qué va a tener? ¿Más presión o menos presión? ¿Las partículas van a chocar más o van a chocar menos contra las paredes? ¿Qué le parece? Si lo estoy apretando. Van a chocar más. Tocar más. Muy bien, va a tocar más. Entonces, ¿cómo va a ser la presión? ¿Mayor o menor si lo aprieto? Mayor. Mayor. Muy bien. Por ahí tenía un dibujito, no sé si se ve. Sí. Hay una prensa, entonces lo que está haciendo está comprimiendo el gas. A medida que yo lo comprimo, esto tiene más presión. Si yo lo alejo, o sea, lo descomprimo, se pueden mover más libremente, significa que tienen menos presión. Y no chocan tanto las paredes. Exacto, y no chocan tanto contra el pared, justamente. Bueno, entonces el volumen. Esto lo habíamos visto en el trabajo práctico anterior y recién hicimos un pequeño repasito. ¿Qué es el volumen, entonces? ¿Qué les parece que es el volumen? Hay diferentes volúmenes. Si yo tengo una botella, si yo tengo una botella de 1 litro, ¿le puedo poner 3 litros de coca?
No. No. No, porque No, no se estoy ahí. rebalsa. Bien, no entra. Entonces, el volumen, fíjense en que es lo que ocupa, el lugar que tiene. O sea, el volumen es el espacio que ocupa. Esta la puedo medir en litros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, como las piletas. Por ejemplo, no sé, yo tengo una pileta de 500 metros cúbicos de agua. No sé. ¿Bien? O sea, el volumen es la cantidad que le entra a un cuerpo. Va a haber objetos que van a tener más volumen, otros que van a tener menos volumen. ¿Qué es la temperatura? Hoy está lindo. Parece que va a estar lindo. Pero a la noche hace un frío. Es la energía de como no sé, un cuerpo se gas. podría decir. Bien, es la energía de un cuerpo. ¿Cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo me doy cuenta de la temperatura de algo? Porque Midiendo está la muy temperatura. caliente o porque está muy frío. Fijándote si está caliente o frío. Bien, cuando sé que está caliente o está frío. O sea que la temperatura es justamente esto, la variación de energía, la variación de calor. Puedo tener más calor o menos calor, o frío, podría decir. Fíjense, en física vamos a definir que la temperatura es una propiedad que define la ausencia o la presencia de calor, ¿sí? Nosotros en física no vamos a decir que hace frío, vamos a decir que no hace calor, ¿sí? También, como dijo creo que Priscila, es una medida relacionada con la energía. ¿Qué energía? La energía cinética, esta energía que yo les explicaba hoy del movimiento, de que a medida que aumenta la temperatura, que aumenta el calor, las partículas se empiezan a mover, y ese movimiento se llama energía cinética. Y nos falta definir una variable más, que es la presión. Como recién dijimos, presión era ¿qué? ¿Cómo le pongo presión a algo? Cuando se aprieta o cuando se comprime algo. Cuando se ¿Cómo no aplasta se bien. o se comprime. No se comprime. Muy bien, cuando se comprime algo. Es la fuerza, en realidad en el caso de un gas, porque estamos definiendo los gases, sobre la superficie. ¿Sobre qué superficie? Y sobre la superficie que lo contiene, o sea, un globo, una botella, ¿sí? La presión va a tener que ver justo con la fuerza que yo le hago. Fíjense, en la primera imagen tiene una sola pesita. ¿Qué significa? ¿Que habrá mucha presión o poca? Poca presión. Poca presión. Poca. Y en la segunda imagen tiene 3 pesitas. Entonces hace más presión. Muy bien. Hace más presión, tiene menos ¿qué? ¿Menos qué tiene? Menos aire. Menos aire. Y de estas 3 que dijimos recién, presión, volumen y temperatura, ¿qué podríamos decir entre la primera y la segunda imagen? ¿Que tienen menos qué? Volumen. Muy bien, menos volumen. Perfecto. Perfecto. Entonces, estas 3 cosas que dijimos recién, presión, temperatura y volumen, son por las 3 cosas que se empieza a pensar la teoría cinético-molecular. Y con ella viene de la mano la ley de los gases. ¿Qué son las leyes de los gases? Hay 3 leyes. Las 3 tienen que ver con estas 3 cosas, presión, temperatura y volumen, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es describir, pero muy cortito, muy fácil, qué es o qué define cada una de estas 3 leyes de los gases, y vamos a hacer un experimento, ustedes van a hacer un experimento, les voy a dar 3 experimentos, van a elegir uno, el que ustedes quieran, pero después van a tener que relacionarlo con una de estas 3 leyes. A ver, ¿cuál de estas 3 responde al experimento que ustedes hicieron?
No se asusten. Bueno, la primera ley es la ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac lo que decía era, fíjense en el gráfico que tenemos. Tenemos una variable que es temperatura, que es la que está abajo, y al costado tenemos la P, que significa la presión. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. En este primer tarrito de abajo, fíjense que tenemos como una temperatura más pequeña, digamos, temperatura 1. La presión, ¿cuánto vale? Este vale 1. ¿Y la presión qué dice? ¿Cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿y qué pasa si yo aumento la temperatura? Si yo en vez de la temperatura, en vez de que valga 1, ahora vale 2. Cuando vale 2, ¿qué es lo que pasa con la presión? También sube. Aumenta. Empieza a Muy batirse. bien, también aumenta. Entonces, lo que nos está diciendo esta ley es que a medida de que sube la temperatura, también va a subir la presión. O a medida de que baja la temperatura, podríamos decir, baja la presión. Y el volumen en esta ley es constante. Siempre vamos a tener en estas tres leyes volumen, presión y temperatura, que una se va a quedar como está y las otras dos son las que siempre van a cambiar. En este caso, vayan tomando nota, en la ley de Gay-Lussac, a medida de que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y el volumen es siempre constante. Un ejemplo de esto, no sé si en casa hay alguna olla a presión, esas ollas de abuela, grandes, de aluminio, que se usan para hacer puchero. ¿Nunca vieron esas ollas que tienen esas tapas que se tapan como con unos ganchos para que salga el aire? O sea, no tengo, pero sí he visto. Bien. Bueno, eso es una olla a presión. ¿Qué es lo que significa? O sea, la olla va a estar tapada y no le va a entrar nunca aire ni va a salir aire. Se cocina con lo que tiene adentro, ¿sí? Si yo tengo una olla con una tapa que sea buena, va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Yo pongo la olla en el fuego y la presión adentro de la olla empieza a subir. Yo no sé si llegan a fijarse que en estas ollas acá arriba tienen como un triangulito, como un piquito, que empieza después por ahí a salir el vapor. ¿Nunca lo vieron? Son cosas muy viejas. Bueno, lo que está pasando acá es que está subiendo la temperatura y está subiendo la presión todo el tiempo. Un ejemplo de esta ley sería este, ¿sí? La olla a presión. Después tenemos la ley de Boyle y Mariotti. Fíjense en que acá tenemos dos variables diferentes, que son volumen y presión. Fíjense en el gráfico lo que está pasando. A mayor volumen, cuando las pesitas están arriba del todo, mayor volumen, ¿cómo es la presión? Aumenta. Disminuye. Bien, disminuye. Este es al revés. Este lo que nos está diciendo es que si cuando aumenta el volumen, disminuye la presión, o al revés. Un ejemplo, fíjense en acá, el globo en la botella. Si yo aprieto la botella, el volumen del globo es mayor. O sea, que si aumento la presión, aumenta el volumen, y viceversa. Lo que acá no va a cambiar es la temperatura. No hay variación de temperatura. Fíjense en que abajo ustedes tienen como dos relojitos, uno que dice presión y uno que dice temperatura. El de temperatura no se mueve, porque es siempre, siempre, siempre la misma. Acá las dos cosas que están cambiando es la presión, o sea, lo que yo aprieto, y el volumen que tiene, en este caso, un globo. Y tenemos la tercera ley, que es la ley de Charles.
Acá lo que va a cambiar, fíjense en que la presión es la que ahora está quieta, y lo que está aumentando es el volumen y la temperatura. Profe, Sí, el trabajo yo ya lo hice, ¿ya te lo puedo mandar? sí. Listo. Bueno, ahora nosotros estamos en invierno, ¿no? Hace frío. ¿Ustedes tienen calefactor en casa? No, Sí, yo vale. sí. Yo sí tengo. Sí, A ver, el que tiene calefactor me va a entender este ejemplo. Cuando yo levanto el calefactor, viste que está en piloto, lo subo al mango, el calefactor empieza Sí. a hacer track, 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 la chapa, Ujú. ¿sí? Igual que Sí. cuando Sí. lo bajo otra vez, la chapa empieza a hacer tap, tap, como que le pasa algo a la chapa, ¿se dieron cuenta? A la chapa del calefactor. Sí. Bueno, Sí. lo que está Hace pasando, como, sí, decime. Como que le tiran piedritas chiquititas. Se escucha como si pasara eso. Pero en realidad lo que está pasando es que la chapa estaba fría, ¿no? Estaba en piloto. Yo lo subí, o sea que se está calentando mucho más rápido. Al calentarse, el volumen de la chapa, o sea, el calefactor, aunque nosotros no lo veamos porque es muy chiquito lo que pasa, se agranda. Se agranda la chapa un poquito. Cuando nosotros bajamos el calefactor, que el calefactor se enfría, vuelve otra vez a su posición original. Por eso nosotros escuchamos ese track, 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 porque la chapa se está expandiendo y después está volviendo a su lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen, o sea, aumenta la chapa. Lo mismo te pasa con el techo, en verano o en invierno. Hace mucho calor, hace ruido. Hace mucho frío, hace ruido el techo de chapa. ¿O no? Sí. sí. ¿Sí? Sí, sí. Presten atención, el día que hace mucho frío, hace como tic, tic, como si le estuvieran tirando piedritas. Bueno, esto pasa con todos los materiales, ¿sí? Con los sólidos, los líquidos y los gases. Los vidrios de la ventana. ¿Los vidrios de la ventana están pegados al marco? ¿Están el vidrio y el marco o tiene algo al medio? Tiene otro marco para la ventana. ¿Y con qué está pegado? Con una Con un gomita. pegamento o con Oh. silicona. Bien, con una silicona que es como una goma. ¿Saben por qué está pegado con una goma y no está pegado con algo rígido? Por ejemplo, no sé, Oximix. Porque cuando tira la madera se puede llegar a mostrar. Porque lo mismo, porque cuando hace mucho calor, el vidrio se expande un poquito. Entonces necesita un margen para no partirse. Cuando hace mucho frío, el vidrio se achica un poquito. Por eso tiene que ser de goma, para que le dé esa flexibilidad que permite. Eso mismo con todo, ¿sí? En las calles pasa lo mismo, en las vías del tren pasa lo mismo. No es que las vías del tren están una pegada a la otra, están un poquito separadas, pasa lo mismo. Mucho calor se hacen más grandes, mucho frío se hacen más chiquitos. ¿Se entiende? Cuando aumenta la temperatura, aumenta siempre el volumen. Estas son las tres leyes. Lo que van a tener que hacer es, yo les doy estos 4 experimentos, ustedes van a tener que elegir uno. Los primeros 3 son re fáciles, no necesitan nada, nada. Priscila, ¿vos lo hiciste? Sí, ¿Cuál hiciste? el del final se viene abajo. Bien. Ese lo hiciste con agua caliente. Sí, ¿Y qué materiales usaste? una botella y el globo. Bien, fíjense, una botella y el globo usó Priscila. Para hacer el primer experimento, un globo que no se rinde,
También necesitamos lo mismo, una botella y un globo. Y para hacer el tercer experimento, que se llama un guante que cobra vida, lo único que necesitamos es un guante y una botella. O sea, son cosas que podemos llegar a conseguir, ¿o no? No es que, no hay nada raro. Profe, el trabajo es solo hacer el experimento. Bueno, el trabajo es solo hacer el experimento. Vos vas a tener que sacarle una foto o dibujarlo, explicarlo. Pero me vas a tener que decir, por ejemplo, yo elegí un globo que no se rinde y hice la ley de Boyle y Mariotte, por decirte algo. O yo elegí un guante que cobra vida y expliqué la ley de Charles, o la que sea. ¿Cuáles son las diferencias entre un experimento y el otro? Un globo que no se rinde, vamos a necesitar una botella, un globo, agua fría y agua caliente. Fíjense que acá lo que vamos a tener es un cambio de temperatura. Me voy a tener que explicar cuál de las tres leyes me habla de cambio de temperatura. Al final se viene abajo lo mismo, voy a necesitar una botella de plástico y agua caliente. ¿Sí? Voy a tener que buscar qué es lo que está pasando. Porque yo cuando ponga la botella en agua caliente, voy a ver que el globo se infla. Entonces tengo que ver qué es lo que pasa. Si yo aumento la temperatura y aumenta el volumen, ¿a cuál de las tres leyes se refiere? Me va a tener que decir a cuál de las tres se refiere. No es que lo hago y ya, y no te digo nada. ¿Sí? En el guante que cobra vida no necesitamos cambio de temperaturas, pero sí vamos a ver un aumento de presión y de volumen. Entonces, me tengo que fijar cuál es el que tiene la temperatura constante para saber de cuál de las tres leyes estoy hablando. Si ustedes vuelven a mirar, esto lo tienen en el trabajo práctico, vuelven a mirar, yo les puse qué es lo que pasa en cada una de las leyes. Por ejemplo, en esta de Charles dice que el volumen disminuye, la temperatura aumenta. Y la presión es siempre constante. Entonces, me voy a fijar si el experimento que yo hice corresponde a esta ley, o corresponde a la ley anterior, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, Sí. una vez que lo hacen, lo que ustedes tienen que hacer es completar esta fichita. ¿Qué experimento elegí? Bueno, pongo el nombre del experimento. ¿Qué es lo que pasó con la presión? ¿Aumentó, disminuyó o no varió? ¿Tacho lo que no corresponde o la copio y la hago en una hojita de la carpeta y pongo la presión? Esto, aumentó, Sí, una vez que yo haga esto, me voy a poder dar cuenta cuál de las tres leyes pertenece. Y acá dibujo o le saco una foto a lo que hice. Decime, Profe, sí, ese no varió, ¿qué significaría? ¿cómo? El que no varió, que no cambia, que es constante. Como les había puesto aquí. Por ejemplo, en esta de Boyle y Mariotte dice temperatura constante. Eso significa que no varió, Sí. que es siempre la misma, que no cambió. Claro. Dígame. ¿Había alguien queriendo hacer una pregunta recién? Bueno, díganme si tienen dudas del trabajo, si hay algo que no haya quedado claro. Tienen que hacer un experimento y hacer esta ficha. En esta ficha lo que me tienen que poner es qué es lo que pasó con la presión, el volumen y la temperatura y a cuál de las tres leyes corresponde. ¿Sí? Yo ya te lo mando. Sí, profe. Ah, bueno, pensé que me habían dejado solo. Bueno.